Bien, pues platicaríamos sobre el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo aplicado específicamente al área de geriatría, es decir, su uso en pacientes con sarcopenia. ¿Sí? Pues vamos a hablar un poquito sobre el contexto clínico y epidemiológico de la sarcopenia, los fundamentos de cómo funciona la restricción de flujo sanguíneo, la evidencia actual de este abordaje o de esta metodología de entrenamiento, los protocolos clínicos y los criterios de seguridad y, pues bueno, cuáles son las limitaciones de este mismo herramienta, ¿no? Eh, pues bueno, el uso en pacientes con sarcopenia es altamente viable, ¿no? Lo vamos a ir platicando el día de hoy y pues es sumamente necesario, ¿no? Vamos a ver que tenemos una prevalencia de la sarcopenia entre un 10 y un 27%. Esto es descrito únicamente en Europa, en personas de más de 65 años, ¿sí? Sabemos que a partir de los 30 años tenemos una pérdida de masa muscular que va del 3 al 8% por año, dependiendo del nivel de actividad física que se tenga. Y esto se acelera todavía más después de los 60 años, ¿sí? Y el hecho de tener sarcopenia, pues bueno, nos representa un aumento en el riesgo de caídas hasta en un 2 o un 3%, ¿sí? Pues bueno, sabemos que la EWGSOP2, que es el grupo de estudio de sarcopenia más grande a nivel mundial, no es un grupo europeo, define la sarcopenia como una enfermedad muscular progresiva y generalizada. Ya de hecho, en el 2018 que sacó la última guía diagnóstica, menciona que no es un síndrome geriátrico, puede haber sarcopenia en adultos jóvenes, ¿sí? Y pues bueno, está acompañada esta baja de masa muscular con baja de fuerza, que es lo que se conoce como dinapenia, y también puede estar acompañado de bajo rendimiento físico, que de hecho es el factor que ellos definen como el factor agravante de la sarcopenia, ¿sí? Ellos van a dar tres esquemas, que es el de probable sarcopenia, que es una vez que detectamos que hay una reducción en la fuerza de presión palmar, menos de 27 kilos en hombres y menos de 16 kilos en mujeres. Previo a esto ya se realizó el cuestionario Frail, en el cual también pudimos determinar que hay algún riesgo de sarcopenia, ¿sí? Y se va a confirmar la sarcopenia a través de un DEXA o a través de un estudio de bioimpedancia, ¿sí? Y ya con esto vamos a poder definir que además de la debilidad tenemos una baja en la masa muscular y entonces el criterio de gravedad va a ser que haya una afectación del rendimiento físico, el cual puede determinarse con la prueba SPPB. Si tiene menos de 8 puntos el paciente, pues bueno, sería uno de los agravantes, ¿no? También se puede determinar con el TUC, que es el Test Up and Go, y si tiene un TUC lento, también se consideraría una sarcopenia grave, ¿sí? Recuerden que ese TUC es la prueba donde el paciente inicia sentado, se pone de pie, camina 3 metros, da vuelta a un cono, regresa y se vuelve a sentar. Si realiza esto en menos de 13 segundos, pues bueno, se considera que es un TUC lento. Bien. ¿Cuál es el origen de la sarcopenia? Bueno, podríamos dar toda una clase de varias horas hablando sobre sarcopenia, pero no es el tema central, sino el uso del BFR. Pero pues entendemos que hay esta pérdida de fuerza y de masa muscular, es decir, sarcopenia más dinapenia, los cuales tienen una relación directa, ¿sí? Y va a estar relacionada con la atrofia de las fibras de tipo 2 y que nos van a llevar a una pérdida de la funcionalidad, ¿sí? Esto está asociado a un déficit hormonal, es decir, a la reducción de la producción de testosterona, ¿sí? Pero también a la disminución en las hormonas anabólicas, ¿sí? Relacionado también directamente con un déficit en la producción de la insulina, ¿ok? Esta sarcopenia pues, nos va a llevar a un proceso de inflamación crónica debido a la muerte celular, ¿sí? Vamos a empezar a tener un mayor nivel de inflamación, sobre todo una mayor producción de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa, haciendo que ese estado proinflamatorio dentro del cuerpo, pues bueno, nos lleve a una disfunción mitocondrial y a estrés oxidativo, es decir, nuestras células van a tener una menor capacidad de producir energía y de almacenar esta energía, ¿sí? Evidentemente se vuelve como un ciclo porque el nivel bajo de actividad física me va a llevar a presentar sarcopenia y dinapenia, pero la propia sarcopenia y dinapenia me va a llevar a una mayor disfunción mitocondrial y estrés oxidativo, lo cual me va a llevar a perpetuar este tema del sedentarismo, ¿sí? Otro de los orígenes, pues bueno, está asociado directamente a la desnutrición proteico-calórica, que se da de manera muy común en las personas mayores,
Esta desnutrición proteico-calórica es multifactorial. Dentro de ellos hay factores sociales como el tema económico, factores de gusto, porque hay pérdida de las papilas gustativas que se enfocan a los sabores salados, eh, factores de la articulación temporomandibular, porque tenemos pérdida de piezas dentarias y entonces empezamos a tener disfunciones del ATM, ¿no? Entonces se vuelve multifactorial el por qué se da esta desnutrición proteico-calórica de manera muy común en las personas mayores. Y finalmente la denervación o la pérdida de las unidades motoras tipo 2, ¿sí? Lo cual se va a dar de manera natural con el declive funcional, ¿sí? Pero esta enervación se da de manera más acelerada en las personas que tienen un nivel de actividad física menor, ¿vale? Bien, ¿y cómo entra aquí el BFR para el entrenamiento de las personas mayores? Pues bueno, primero tenemos que entender que el BFR va a ser la restricción de flujo sanguíneo, ¿sí? La cual se va a dar a través de un manguito neumático similar, son muy parecidos a los que utilizamos para medir la presión arterial, ¿sí? Lo que va a hacer este BFR es ocluir parcialmente el retorno venoso, manteniendo la perfusión arterial, ¿sí? Esto nos va a ayudar a que tú puedas trabajar ejercicio con cargas de baja intensidad, pero que tengamos adaptaciones fisiológicas comparables a un entrenamiento de alta carga, ¿sí? Es decir, o a entrenamientos con una alta intensidad. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, primero va a haber una isquemia relativa, ¿sí? Lo cual nos va a generar una acumulación de lactato, ¿sí? Y estos metabolitos van a activar ciertos quimiorreceptores. Recordemos que esta parte de los quimiorreceptores, pues bueno, son señalizaciones químicas que tienen un efecto fisiológico sobre el cuerpo. Este estímulo de los quimiorreceptores, ¿no? Ocasionados por el lactato, la acumulación de lactato, van a estimular la producción de hormona de crecimiento de forma aguda. Entonces, el uso del BFR nos dispara la liberación de hormona de crecimiento, ¿sí? Esto va a generar un estrés metabólico y ese estrés metabólico va a obligar al reclutamiento de las unidades motoras de alto umbral, ¿sí? Que son normalmente las más afectadas en los pacientes con sarcopenia. Entonces, utilizando cargas del 20 o el 30% del 1RM, se genera el mismo estrés metabólico o un estrés metabólico similar al de cargas de un 70 a un 80%, ¿sí? Eh, También, además de este estímulo, tenemos la activación de otras vías anabólicas, ¿sí? Es decir, vamos a generar un edema intracelular que va a activar la vía mTOR, lo cual va a ser una regulación de la síntesis proteica, ¿sí? Va a generar la inhibición de la miostatina y va a ayudar a la activación de células satélite, lo cual va a ayudar o va a favorecer a la regeneración muscular, que es parte del proceso de hipertrofia muscular, ¿sí? Entonces, de alguna forma, simulamos el mismo estrés metabólico que se le ocasiona a un músculo durante el entrenamiento en alta intensidad, pero con una intensidad más baja, ¿sí? Bien, esa tablita me parece que lo explica perfectamente. Tenemos del lado izquierdo el entrenamiento con alta carga, del lado derecho el entrenamiento con BFR, con bajas cargas. Consideramos con una carga alta entrenamientos donde vamos a trabajar con una carga superior al 65% del 1RM y de baja carga entrenamientos donde vamos a trabajar con cargas menores entre el 20 y el 30% del 1RM, ¿sí? Evidentemente, cuando nosotros tenemos una carga alta, pues va a haber una tensión mecánica alta, ¿sí? Mientras que cuando nosotros usamos una carga baja, la tensión mecánica directa sobre el músculo se va a mantener baja. Entonces, eso nos ayuda a que la percepción del esfuerzo sea un poco menor, ¿sí? El estrés metabólico en una carga alta es moderado y en una carga baja con BFR se considera como un estrés metabólico muy alto, ¿sí? En pacientes con cargas altas hay un reclutamiento de fibras tipo 2 altas y en pacientes con BFR con cargas bajas son altas pero porque son compensatorias. Es decir, normalmente no se daría un estímulo de reclutamiento de fibras de tipo 2 tan alto, pero por estar compensando por el estrés metabólico asociado a la restricción del flujo de sangre, pues eso hace que se dispare ese reclutamiento de fibras, ¿sí? La activación de la vía mTOR 1 es alta en el entrenamiento con altas cargas y es moderada alta en el entrenamiento con BFR. La segregación aguda de hormona de crecimiento es moderada en las cargas altas y en el paciente con el uso de BFR se dispara a una carga más alta, lo cual nos ayuda a desarrollar este proceso de hipertrofia.
La inhibición de la miostatina es moderada en el entrenamiento de cargas altas y es moderada en el paciente con BFR. La activación de células satélites es alta en el paciente con entrenamiento de cargas altas y es moderada en el paciente con el uso del BFR. Y aquí es uno de los puntos donde se beneficia más el paciente con el BFR. El estrés articular y o tendinoso va a ser alto en los pacientes con cargas altas, ¿sí? Que en el caso de pacientes con sarcopenia y o algunas otras patologías, esto puede retrasar nuestra evolución durante el proceso de entrenamiento y en pacientes con el uso del BFR, el estrés articular y o tendinoso pues va a ser bajo, ¿no? Entonces logrando que puedas tener adaptaciones neuromusculares similares a la de las altas cargas sin generar una lesión articular, una lesión muscular y o tendinosa, ¿no? Entonces, este estrés articular y mecánico bajo nos ayuda en pacientes geriátricos con artrosis o posquirúrgicos, ¿no? La evidencia científica nos va a decir, bueno, hay diferentes análisis, metaanálisis, en revisiones de caso, hay diferentes estudios y nos van a decir que sí hay una ganancia muscular significativa y comparable inclusive con pacientes con entrenamientos de altas cargas, ¿sí? Lo han evaluado en diferentes lugares durante diferentes años y bueno, es consistente este cambio, ¿no? Aquí comparan el entrenamiento de pacientes con BFR con el 20% del 1RM contra el 80% y en pacientes de más de 60 años y consiguieron procesos similares de hipertrofia, ¿no? Aquí lo comparan con la parte funcional en pacientes donde evalúan el SPPB y el TUC, que eran los, las evaluaciones que nos sirven para determinar la gravedad de la sarcopenia y bueno, ven cómo hay una mejoría en estas evaluaciones en pacientes con el entrenamiento con restricción de flujo, ¿sí? Bien, pues hay diferentes efectos variables sobre los cambios sobre la clínica de sarcopenia, ¿sí? Hay un incremento en el área transversal en cuádriceps, ¿sí? Aproximadamente entre un 5 y un 12% tras 12 semanas de entrenamiento, bueno, entre 8 y 12 semanas de entrenamiento. Eso nos habla de que sí hay una hipertrofia real en el paciente con el uso del BFR. Hay un incremento en la fuerza muscular en la prensión manual que va de 0,6 a 0,9, ¿sí? eh, Aumenta el rendimiento funcional evaluando el SPPB y el TUC, pues bueno, logran mejorar la velocidad del TUC y logran mejorar la puntuación del SPPB y los marcadores inflamatorios van a reducir la interleucina 6 y la PCR disminuyen sus marcadores inflamatorios después del entrenamiento con el BFR, ¿sí? El 78% de los estudios resultaron positivos en pacientes de más de 60 años, lo cual nos habla igual de una contundencia en la evaluación del BFR. eh, y pues bueno, utilizando cargas bajas entre un 20 y un 40%. Ahora, que bueno, esto es lo que habíamos platicado, ¿no? Los protocolos clínicos. ¿Cómo puedo asegurarme de que voy a trabajar en un umbral seguro? Sobre todo hablando de una persona mayor con un declive metabólico marcado, ¿no? Primero, pues la prescripción se va a estandarizar utilizando el loop. El loop es la presión de oclusión del miembro, es decir, la fuerza necesaria para ocluir el sistema vascular, ¿sí? Tenemos que identificar cuál es esa fuerza necesaria para poder dosificar el BFR de forma segura, ¿sí? Una vez que se ha calculado cuál es esa presión necesaria, nosotros vamos a trabajar con entre el 40 y el 80% del loop según la tolerancia del paciente, ¿sí? Es decir, si puedo tratar de llegar a este 80%, pues bueno, va a ser positivo, pero si le duele al paciente, pues podemos trabajar con una menor carga que tiene que estar arriba del 40%. Si yo no puedo utilizar arriba del 40% por molestias del paciente, pues bueno, tal vez esta no es la técnica necesaria para trabajar con dicho paciente, ¿no? Suele pasar que con pacientes que tienen pues ya la piel mucho más sensible, ¿no? Por todo el declive funcional cutáneo, pues es más, pudieran no soportar este 40% del loop, ¿sí? Eh, Algunas variables, el ancho del manguito en miembro superior se utiliza de 5 a 8 centímetros, en miembros inferiores de 10 a 13 centímetros. Esta es una de las
pues cuestiones que pueden complicar un poquito, ¿no? Porque no es tan fácil hoy en día, al menos aquí en México, conseguir los manguitos para el BFR. Hay algunas empresas que ya lo venden, entonces es ir acercándose a buscar opciones, ¿no? Si tenemos un ancho más grande, pues la presión va a ser necesaria, va a ser menor. Y esto es importante porque va a ser menos doloroso o menos molesto para el paciente, ¿sí? Entonces, el porcentaje de loop recomendado en miembro superior del 40 al 60%, en miembros inferiores del 40 al 80%, y pues bueno, lo que mencionábamos que es a tolerancia, ¿sí? La intensidad de la carga, tanto en miembro superior como inferior, vamos a trabajar entre el 20 y el 30% del 1 RM, lo cual es equivalente normalmente a una percepción del esfuerzo de entre 4 y 6 de 10 en Borg, ¿sí? Bueno, Borg modificada. Recuerden que al final hoy en día utilizamos diferentes escalas para poder estandarizar ese tema del esfuerzo, ¿no? Si bien el 1RM nos sirve para poder tener un dato en objetivo, el entrenar con la percepción de esfuerzo nos va a ayudar a poder tener un dato subjetivo también de cómo se encuentra el paciente, ¿vale? Se va a iniciar con series y repeticiones, o sea, una serie de 30 repeticiones. Son muchas repeticiones porque tenemos una carga muy baja, entonces para poder generar ese estrés metabólico, y es como una serie de aproximación, ¿sí? Después vamos a pasar a 3 series de 15 repeticiones, ¿sí? Esto es necesario para poder generar ese estrés metabólico sobre este miembro, ¿sí? También es importante respetar los tiempos de descanso, que los cuales van de 30 a 60 segundos y en muchos casos pues tendremos que inclusive ampliar hasta los 90 segundos si hay una percepción de esfuerzo más alta de C6, ¿sí? Se puede entrenar de 2 a 3 sesiones a la semana, ¿sí? Y para tener efectos reales o medibles debemos de pasar de un entrenamiento de 8 semanas, es decir, más de 2 meses, ¿sí? Bien. Ahora, el algoritmo de las tomas de decisiones clínicas, que me parece que es uno de los aspectos más importantes. Primero es importante descartar cualquier tipo de trombosis, cualquier tipo de patología del sistema vascular, ¿sí? Y patología metabólica que no esté controlada, como diabetes, hipertensión, ¿sí? Esos pacientes los descartamos inmediatamente y los tenemos que poner a entrenar con otras metodologías de entrenamiento, ¿sí? Después, sacar el cribado de la EWGSOP2, que es el poder diagnosticar si tiene o no tiene sarcopenia y si es una sarcopenia grave o una sarcopenia moderada nada más, ¿no? Y luego, finalmente, determinar el loop, medir con el Doppler, es decir, recuerden esta fuerza con la que se ocluyen esos vasos sanguíneos, ¿sí? Se puede medir con Doppler o se puede medir con la palpación del pulso. Sin embargo, evidentemente, pues siempre va a ser más fiable el tema del Doppler. El otro, pues bueno, es una cuestión subjetiva, ¿no? Y luego finalmente ya la prescripción y monitorización. Es importante hacer la progresión de las cargas de manera constante, la evaluación y reevaluación del paciente en cada sesión, ¿sí? E identificar la respuesta clínica que nos va a ayudar a saber cómo está respondiendo el paciente ante estas cargas de peso, ¿sí? Eh, También es importante, digo, no lo mencioné en las contraindicaciones, también los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica quedan excluidos de este grupo de trabajo, ¿vale? Eh, Bien, y es importante, pues bueno, seguir este algoritmo para que el paciente pueda prescribir una prescripción segura e individualizada, ¿sí? Entonces, sí tenemos que poder identificar las necesidades del paciente y hacer la carga de manera lo más objetiva posible, ¿sí? Entonces, contraindicaciones absolutas, trombosis venosa profunda, ¿sí? Linfedema en el miembro a tratar, insuficiencia arterial periférica, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial no controlada y neuropatía grave también con pérdida sensorial, ¿sí? Es importante o sea, tomar precauciones y monitorizar cuando hay anticoagulación oral. Hipertensión controlada, tenemos que de todos modos supervisar de manera constante. Si hay marcapasos, se evita por completo en miembros superiores. Si hay diabetes mellitus, hay que vigilar todo el tiempo isquemia distal, neuropatía y es importante que el paciente esté dentro de valores completamente regulados, ¿sí?
Si hay obesidad mórbida, pues bueno, hay que recalibrar el loop porque el tejido adiposo va a generar una alteración en la presión. Entonces, conforme vaya reduciendo este tejido adiposo, va a ver que está recalibrando el loop de manera constante, ¿sí? Bien. Mm. Efectos adversos que se han reportado, pues bueno, leves, frecuentes, van a ser petequias y equimosis, algunos moretoncitos que se puedan marcar, sobre todo cuando hay fragilidad cutánea y vascular. Dolor muscular tardío, DOMS, es decir, este dolor que se va a presentar a las 24 horas, 36 horas después de haber hecho ejercicio. Parestesias transitorias en muy raros casos, ¿no? Y mareo ortostático post sesión, es decir, que el paciente se empieza a marear con los cambios de posición después de la sesión, ¿vale? La realidad es que la tasa de estos efectos adversos es muy baja, o sea, no son comunes, ¿sí? Pero también es importante estar eh, conocerlos para saber qué puede ser la respuesta al estudio que estamos haciendo, ¿sí? Ha habido algunos casos donde se ha presentado rhabdomiólisis, por lo cual ahí nos habla que primero son casos aislados y segundo nos habla que las cargas fueron excesivas, ¿sí? Respuesta hipertensiva por la oclusión del vaso sanguíneo más la respuesta de los vasoreceptores puede haber picos hipertensivos, entonces también tenemos que, nuevamente, por eso se pide que el paciente esté regulado de la presión arterial, síncope vasovagal y neuropraxia por compresión, ¿sí? Y ya efectos muy raros, o sea, que han pasado de forma, pues en casos muy aislados, ¿no? Eh, Trombosis venosa, efectos cardiovasculares, que está relacionado mayormente por la selección inadecuada de pacientes, e isquemia distal por sobreoclusión arterial, es decir, se pasaron de fuerza, en el momento probablemente de terminar el loop y de generar las cargas, ¿sí? Pues bueno, hay algunas limitaciones en la evidencia actual, ¿no? Creo que falta seguir estudiando sobre este tema. Me parece que es un tema que es positivo para trabajar con los pacientes, pero pues también es importante seguir desarrollando investigación en estas áreas, ¿no? No hay una heterogeneidad metodológica, entonces las presiones han sido muy variables en los diferentes estudios, desde el 40 al 90% del loop. El ancho de los manguitos y de los equipos pues han sido como muy variables, ¿no? Esto hace que sea complejo el hacer una comparación cuantitativa, ¿no? Muestras muy pequeñas y de corta duración, ¿sí? Muestras que son menores a 50 pacientes, con una duración menor a 16 semanas. eh, Ausencia de subgrupos críticos, es decir, casi no hay pacientes de más de 80 años que hayan probado esta metodología de entrenamiento y variables con resultados heterogéneos, ¿no? Hay algunos estudios que se miden en fuerza, masa, con diferentes instrumentos, entonces eso hace que no tengamos claridad en los resultados actuales, ¿sí? Pues bien, el BFR contra otras intervenciones, pues bueno, sabemos que el entrenamiento de alta carga, pues es el rey para generar el proceso de hipertrofia, pero pues en algunos casos vamos a poder utilizarlo en el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo cuando no podamos tener un impacto articular de manera constante, ¿no? Entonces por eso vamos a utilizar o a seleccionar ese tipo de metodologías para evitar esas cargas tan altas pero que sí tengamos la respuesta muscular por el estrés metabólico que estamos realizando. ¿Sí? Bien, recomendaciones clínicas, pues bueno, el BFR es eficaz, la seguridad depende de que sigan los protocolos establecidos en pacientes geriátricos. Es importante que la indicación clínica sea precisa y que tengamos una postura crítica también, ¿no? El saber que no es una técnica que sea para todos, no es una técnica que se le tenga que aplicar a todos, sino va a ser utilizada en determinados pacientes que realmente lo necesiten. Bien, aquí les dejo la bibliografía, la pueden buscar posteriormente para poder continuar leyendo sobre esto. Y pues bueno, luego seguiremos platicando de otros temas. Recuerden, pues para seguir viendo estas clases, darle seguir y recomendarnos compartir desde el video para que pues podamos seguir desarrollando diferentes temas.